Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, que sigue todavía prófugo de la justicia, ya no está en el programa de recompensas que administra el Ministerio del Interior. De hecho, no está no solo Vladimir Cerrón, sino también el prófugo Juan Silva. Ustedes se acuerdan de Juan Silva, el exministro de Transportes, de Pedro Castillo, involucrado, investigado también en el famoso caso del puente Tarata, donde está justamente también investigado el expresidente Castillo y que fugó a Venezuela. Bueno, él también desapareció del programa de recompensas del Ministerio del Interior. Ahora, es llamativo porque en esta nota del diario El Comercio citan una fuente, el Ministerio del Interior no quiso declarar públicamente, abiertamente, no se ha dado una explicación oficial hasta el momento, pero citan una fuente del Ministerio del Interior que señalaba que el Poder Judicial tenía que renovar justamente el pedido de orden de captura y que por eso habrían salido de este programa. Sin embargo, el Poder Judicial emitió ya una información en su cuenta de X. ¿Qué es lo que dice el Poder Judicial? Veamos. Si lo tenemos en pantalla, ahí está. Justamente, importante, Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional cumplió con oficiar a la Oficina de Requisitoria de la Policía Nacional el pasado, y aquí es importante la fecha, el pasado 23 de enero del 2025. 23 de enero del 2025, ya hace varios meses, hace varias semanas. La renovación de ubicación, captura y conducción al referido despacho del investigado Vladimir Cerrón Rojas, acusado por organización criminal y lavado de activos. Él todavía tiene un pedido de prisión preventiva de 24 meses, entiendo que por el caso Dinámicos del Centro. Pero ojo, el Poder Judicial hizo su tarea. Le dijo al Ministerio del Interior, oye, renueva este pedido de requisitoria, renueva justamente el pedido para que ofrezcas una recompensa por si algún ciudadano te dé información valiosa que dé con el paradero de Vladimir Cerrón. Pero sorpresa, el Ministerio del Interior decidió retirar, no solo, insisto, a Cerrón, sino también a Juan Silva. ¿Qué es lo que han dicho dos congresistas de la República? Escuchemos. A ver si creo que el defensor debería intentar por lo menos de guardar un poco más de neutralidad, pero entiendo que se le ha visto incluso coordinando en el aeropuerto con el abogado de la señora presidenta. Habría que revisar, digamos, el ROF de la Defensoría del Pueblo y verificar si es que esta acción puede estar contemplada en las facultades del Defensor del Pueblo. Todo presidente en ejercicio debe ser investigado. De todas maneras, merece una explicación y creo que el mejor mecanismo es convocar una conferencia de prensa. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Y estamos ya con la abogada penalista Romy Chan para que nos dé algunas luces al respecto. ¿Cómo está, doctora Chan? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por la invitación. Bueno, en principio, a ver, ¿cuál sería la justificación para que decidan retirar a dos prófugos de la justicia como Vladimir Cerrón y Juan Silva de este programa de recompensas del Ministerio del Interior? A ver, lo primero que hay que aclarar es que la orden de captura sigue pesando en su contra como contra muchos otros delincuentes que también están en búsqueda. El asunto acá es cuáles son las estrategias que el Ministerio del Interior sigue para conseguir sus objetivos. Y la verdad no hay justificación alguna, porque con eso el mensaje que nos están dando es ya no le tengo tanto interés, o ya no estoy tan interesado como institución en conseguir que esas dos personas se pongan a raya la justicia. Eso es lo que nos están diciendo. Ahora, lo que decía más temprano el ex premier Óscar Valdés era cuándo los estuvieron buscando en realidad, más allá de que estuvieran en este programa de recompensas, ¿no? Es que es peor todavía, ¿no? Porque eso es como una especie de reconocimiento de que en verdad no existe una intención real de parte del Ejecutivo y del Ministerio del Interior en concreto de capturarlos. O sea, por eso es que el señor Cerrón incluso ahora dice que quiere ser profesor, que está pensando también en postular, ¿no es cierto? O sea, claro, él quiere hacer su vida como si no tuviera una orden de captura. El problema es que la tiene, ¿no? Y el Ministerio del Interior, en lugar de ayudar al Poder Judicial para conseguir el objetivo, que es ponerlo en el banquillo de los acusados y que responda por las acciones criminales, lo que hace es decir, no, incluso lo voy a sacar del programa de recompensas, ¿no? Porque ahora no tiene sentido. esto es grave porque incluso cuando el Comercio, que es el, digamos, que publica esta información, que revela esta información, intenta comunicarse con el Ministerio del Interior, no le han dado ninguna explicación oficial. Han consultado con fuentes internas y lo único que decían es que no, que esto ya se había vencido y querían responsabilizar al Poder Judicial
Judicial de que no estén en el programa, pero el Poder Judicial acaba de demostrar que eso es totalmente falso, que en enero solicitaron que se renueve justamente este pedido de búsqueda. Exacto, ¿no? Por eso lo decía, lo primero que hay que aclarar es que la orden de captura está vigente. El Poder Judicial la ha renovado y ellos, para la justicia peruana, son prófugos. El asunto aquí es, qué curioso que se comete ese error a nivel del Ministerio del Interior, ¿no? Y por otro lado, si lo saco del programa de recompensas y no lo vuelvo a reponer, es porque de verdad estoy demostrando que no tengo un mayor interés en conseguir que ellos sean puestos a disposición de la justicia. En pocas palabras, para el Ministerio del Interior no se trataría de personas que realmente sean tan importantes perseguir, ¿no? Cuando en verdad estamos hablando pues nada más y nada menos que de políticos, autoridades que han hecho mucho daño al patrimonio del Estado. Ahora, esto es interesante porque, claro, hablamos del Ministerio del Interior, que es la institución responsable justamente de este programa de recompensas, pero quien tiene que dar la explicación concreta, entiendo, dentro del Ministerio del Interior, más allá del ministro, evidentemente, que habla muy poco, hay que decirlo, a diferencia de su antecesor Santibáñez, es la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad, que entiendo es dirigida por el actual viceministro de Orden Interno justamente del Ministerio. Él tendría que explicar por qué la comisión que él preside retiró a estos dos personajes. Así es, ¿no? Porque finalmente es una decisión suya y se entiende que la evaluación de a quienes pongo en la lista responde a los intereses que tiene la nación en que estas personas sean realmente capturadas, porque es importante, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Que no considera eso importante? ¿Eso es lo que nos está diciendo? Y acá hay un dato no menor, ¿eh? ¿Quién es el actual viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior? Es el coronel en retiro Max Fredit Félix Pérez Rodríguez. ¿Quién es Max Fredit Félix Pérez Rodríguez? Bueno, según el Comercio, se desempeñó como jefe de la Dirección General de Inteligencia entre junio del 2024 y el 4 de abril último. ¿Por qué estas fechas son importantes? Porque durante este tiempo que el viceministro era jefe de la Digimin, no solamente estaban prófugos Cerrón y Silva, también estaba prófugo el hermano de la presidenta Boluarte, el señor Nicanor Boluarte. Es que es como sumar las manzanas, ¿no? 1 más 1 es 2. Entonces aquí uno dice, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué tal nivel de impunidad? O sea, piensan que la ciudadanía no se da cuenta, piensan que esto no va a salir a la luz. Y ese es un mal del que a veces padecen algunos políticos que llegan al poder y yo creo que se emborrachan del poder, ¿no? El error de pensar que nada le va a pasar nunca. Y el poder es efímero. Cuando pasa, se van a sentir las consecuencias. Y ahora, en el caso de Cerrón, es más importante porque además la presidenta Boluarte está implicada en una investigación del famoso caso Cofre, donde lo que se investiga es si ella ayudó con un vehículo presidencial, con el vehículo oficial de Palacio de Gobierno, justamente a escapar a Vladimir Cerrón, y ahora tenemos que ni siquiera el gobierno lo está buscando. Pero además no olvidemos los antecedentes, ¿no? La señora Boluarte era la tesorera del partido del señor Cerrón. Y el señor Cerrón le acaban de ampliar también la investigación, comprendiéndolo en el caso de los dinámicos del centro, por toda esta supuesta red de corrupción. Dinero que supuestamente recibía el partido y que administraba la señora Boluarte. Eso es muy importante porque es verdad, mucha gente se va a confundir porque hasta hace no muy poco el Tribunal Constitucional dio 2 resoluciones que favorecían, entiendo, a Vladimir Cerrón en el caso del aeródromo Huanca, ¿verdad? Y el caso de La Oroya. Sí. Simplemente eliminó esos dos procesos que tenía... Claro, fue el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, ¿no? El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Pero Vladimir Cerrón sigue siendo investigado por el famoso caso de los dinámicos del centro, por lo que el juez Checkley, si no me equivoco, le pidió 24 meses de prisión preventiva. Lo curioso, como bien dice la doctora Chan, es que aquí está implicada la propia presidenta Boluarte. Pero claro, por eso es que ella se ha dicho muchísimas veces que no tiene nada que ver con el señor Cerrón, ¿no? Y que no está buscando o propiciando impunidad, ni tampoco que él siga prófugo. Pero lo cierto es que, bueno, no sabemos si eso es así o no, es lo que ella dice, pero lo cierto es que sí existe conexión respecto de dónde sale la señora Boluarte. Ella viene de un partido donde ella administraba recursos que supuestamente tienen un origen en corrupción, en coimas, y donde acaban de comprender al señor Cerrón. Por eso decía, ¿no? Sumemos manzanas y que es tan sencillo, 1 más 1 es 2. Ahora, lo de Cerrón, digamos, tiene cierta
cierta lógica o cierta relación con la presidenta Boluarte, pero ¿por qué sacar justamente del programa de recompensas al exministro de Castillo, Juan Silva? Bueno, a ver, yo pienso que hay un problema aquí de institucionalidad también, ¿no? Yo creo que el Ministerio del Interior en este momento, al igual que el Ministerio Público también, ¿no? Que es otra institución que está cuestionada, no está atravesando su mejor momento. No son instituciones que atraviesan su mejor momento. Y hay muchos intereses de por medio. Intereses que a veces no conocemos en su totalidad, pero que pueden intuirse a partir de este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, claro, hay un tema aquí de información que muchas veces manejan estas personas que están prófugas y que pueden ser de interés no revelar, ¿no? Entonces yo creo que acá hay mucho más de lo que visualmente vemos. Pero caramba, que se le saque el programa de recompensas y es algo que creo que es como una especie de insulto a la inteligencia de las y los peruanos, ¿no? Y además, alguien que claramente sabíamos que había fugado justamente a Venezuela y protegido por la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, sacarlo del programa de recompensas, ¿qué mensaje da justamente a esa sensación de impunidad que hoy impera en el país? No, y si a eso le sumamos que la presidenta incluso le está pidiendo en este momento al Tribunal Constitucional que ni siquiera la puedan investigar, que sea intocable, caramba, entonces uno dice, ¿dónde está la transparencia? Ahí te quería preguntar, Romy, sobre ya desde un enfoque penal y no constitucional, digamos, ¿qué impacto tendría esto, la decisión, una eventual decisión del Tribunal Constitucional de decidir que no se puede investigar a un presidente en ejercicios en no solo los casos de la presidenta, sino incluso los casos abiertos a Pedro Castillo? También habría una complicación, porque se caerían esos casos e incluso el caso que actualmente está ya en etapa de juicio oral, que estamos visualizando todos a diario, también podría tener problemas, porque tranquilamente la defensa del señor Castillo podría argumentar que ese también fue un caso donde a él se le detuvo como presidente de la República. La única salida, claro, si es que el tribunal dice eso, podría ser que la Fiscalía alegase que en el momento en el que se le detuvo ya había sido vacado. No, pues un tema ahí de minutos y de segundos. Y de tiempos, es decir, lo que nos estás diciendo, ojo, porque Castillo tiene varios casos abiertos. Están los casos y ustedes lo recordarán, caso Zarratea, caso Puente Tarata, caso Petroperú, caso del Ministerio de Vivienda también, con el ministro de ese entonces, donde estaba Salatiel Marrufo, que además fue clave en la caída de Pedro Castillo. Pero si el Tribunal Constitucional decide en mayo que no se puede investigar a un presidente en ejercicio, Castillo, el proceso actual por el golpe de Estado, por rebelión, ¿se podría caer también? Es que eventualmente sí, porque obviamente le das argumentos a su defensa para que pueda decir mala detención allí, no se le debió haber procesado, es nulo todo lo actuado. ¿Y eso significa un Pedro Castillo libre? Y eso podría significar un Pedro Castillo libre, pero peor aún, podría significar todo el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento de parte del Ministerio Público y del Poder Judicial y todo el tiempo invertido en su caso al agua. Entonces, este pedido, porque hay que recordarlo, ¿no? Si bien es una demanda competencial que hace el Poder Ejecutivo, es un pedido que se hace desde Presidencia de Gobierno, ¿no? Donde la propia presidenta ha querido participar a través de sus abogados, donde el propio defensor del pueblo ha servido como defensor de la presidenta Dina Boluarte. Es decir, si el TC resuelve justamente en ese sentido, esto implica que va a beneficiarse no solo Dina Boluarte con todos sus casos, sino Pedro Castillo. Así es, esa es la realidad, ¿no? Y va a tener que hacer un esfuerzo muy grande el Ministerio Público para poder remontar esa decisión. Y habrá que ver también los alcances de esa decisión. Yo la verdad confío en que el Tribunal Constitucional es consciente de la responsabilidad que tiene para dar una decisión en este caso, ¿no? Porque, a ver, inmunidad no puede ser impunidad. Esto ya lo hemos vivido en la etapa de los congresistas. Hemos tenido mucha gente que incluso postulaba al Congreso solo para poder beneficiarse de la inmunidad y no responder por delitos anteriores a la elección, porque así se interpretaba antes. Ahora, ¿qué es lo que pretende el Ejecutivo? Que se interprete la inmunidad presidencial también de esa manera, como una impunidad total. Eso yo creo que no nos merecemos los peruanos, ¿no? O sea, yo creo que hay límites. Nadie pues tiene corona, nadie puede estar por encima del bien y el mal y simplemente decir, a mí no me pueden investigar. Porque además hay un tema muy importante, Omar. Esta posibilidad de que se investigue a los presidentes también tiene una explicación procesal a nivel penal. La prueba no es la misma cuando la encuentro a los 2 días de ocurrido el hecho que a los 5 años cuando terminó el mandato presidencial. Esos elementos de prueba que se pueden recabar al momento o en el momento en el que ocurre el hecho son muy distintos
cuando pasa el tiempo. Que fue el argumento además central, y hay que recordarlo, del fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez, ¿no? Que decía, oye, yo voy a dar una interpretación distinta a los fiscales de la Nación anteriores, porque justamente quiero cuidar en el tiempo las pruebas, los indicios que van surgiendo y que pueden ir perdiendo validez o fuerza al pasar de los años. Por ejemplo, fíjate, si no hubiera habido un allanamiento al inmueble de la presidenta, no se hubiera encontrado en el caso Rolex los recibos, las cajitas, ¿no es cierto?, de los relojes que finalmente pudieron o le permitieron al Ministerio Público armar la denuncia constitucional. Otra historia ya es que el Congreso la haya archivado, ¿no? Eso ya es un tema más político. Pero lo cierto es que si el Congreso lo hubiera aprobado, sí hubiera habido un caso mucho más contundente contra la presidenta, ¿no? ¿Por qué? Porque se lograron recoger elementos de prueba ni bien ocurridos los hechos. Pero imagínate si ese allanamiento se hubiera dado después de 5 años. Ya, pero ¿qué va a pasar, Romy, si el TC decide darle la razón a la posición del Ejecutivo y dice que los presidentes solo pueden ser investigados cuando acaben su mandato? ¿Qué pasa con todas las investigaciones abiertas a la presidenta? ¿Qué pasa con estos elementos de convicción que la Fiscalía ha ido recuperando? ¿Se van a tener que volver a solicitar, se van a tener que volver a hacer las diligencias? Se va a archivar todo, porque no se van a poder continuar con esas investigaciones hasta que ella culmine el mandato presidencial, que sería el otro año. Y una vez que se archive todo y culmine, obviamente su defensa va a pedir la nulidad de todo lo actuado por haberse hecho supuestamente en contra de lo que dice la Constitución. Es decir, impunidad total. Impunidad total, eso es lo que va a pasar, porque cuando vuelvan a abrir las investigaciones, claramente ya no vamos a tener pruebas que acrediten los hechos delictivos. Ahora, para ver el argumento del otro lado, muchos dirían que, oye, pero tampoco podemos estar en un constante periodo de inestabilidad, investigando a los presidentes y con los cuestionamientos que además tiene el Ministerio Público de actuar de manera política en más de un caso. Mira, eso sería correcto, Omar, si es que nosotros realmente viéramos que las investigaciones se abren sin fundamento. Pero date cuenta de algo, las investigaciones que se han abierto a nivel de la Fiscalía contra la presidenta vienen por revelaciones periodísticas en su gran mayoría. Viene porque es tan evidente el hecho, es tan evidente que ella tiene una pulsera de 50.000 euros o un reloj Rolex de miles y miles de dólares, que la prensa se da cuenta. Hay un problema acá de transparencia. Entonces, a ver, no es pues que acá estemos hablando de investigaciones políticas, ni tampoco pues de casos que no tienen un asidero penal. De lo que hemos visto, claro que hay elementos penales. Bueno, y ella misma, además, en el caso Rolex, ella ha tenido que admitir que efectivamente Suwaiki Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho, le prestó, dice ella, le prestó estos Rolex, estas joyas de miles de dólares. Entonces, no es un invento ni una elucubración como quiere hacer ver el premier Adrián Sen. Exacto, como tampoco son inventos el tema de que ella era la tesorera de un partido, Dinámicos del Centro, caso Dinámicos del Centro, que recibía dinero producto de coimas. Entonces, no es pues que acá estemos hablando de una persecución política, que muchas veces es lo que ha alegado el Ejecutivo, ¿no? Acá hablamos de elementos de prueba, indicios, que son claros, que son notorios y que incluso son dados a conocer a la opinión pública por los medios periodísticos. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But